¿Qué proponemos los libertarios para avanzar la agenda y los beneficios de la libertad? ¿Cómo impactarían estas propuestas en tu vida diaria? El ciudadano no quiere que le roben, le secuestren, le maten. En tal sentido proponemos Desmilitarización de la Guardia Nacional, fortalecer la carrera policial y el derecho a defenderse. En la economía el país sufre de impuestos excesivos y burocracia inútil, por lo que nuestra propuesta es impuesto único, menos burocracia para emprender, cero endeudamiento público, más empresas y mejores empleos. Salud y educación. Recibimos del Estado un sistema de salud y de educación ineficientes y de baja calidad. Proponemos para el ciudadano educación y salud mediante vales, donde tú decides, cómo tú decidas y con quien tú decidas. cada gobierno incrementa el tamaño del poder y la corrupción del Estado. En el Partido Libertario MX proponemos menos Estado, menos políticos, cero privilegios y cero corrupción. Energía y medio ambiente. La degradación ambiental va en aumento y los recursos se agotan. Por lo tanto, proponemos cuidar el ambiente fortaleciendo la propiedad privada sobre los recursos naturales y fomentando la libre competencia entre productores y tipos de energía. El futuro es libertario. Excelente, buenísimo. Pues corre y se va. Bueno, pues muchas gracias, muy contentos de estar aquí reunidos para este conversatorio que vamos a hablar sobre un tema muy interesante y para eso tenemos un invitado de lujo, experto en el tema. Tenemos con nosotros a Aldo Salcedo, quien es profesor en la Universidad UFEMOR y es investigador también de México Libertario y actualmente está cursando una maestría en finanzas. Entonces, ¿quién mejor que él para que nos platique acerca del flat tax o impuesto único, que pues vamos a saber un poco de qué trata y de qué va esto. Aldo, bienvenido, un gusto para nosotros tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches. Yo aquí con todo gusto para poder comentar acerca de este impuesto. Yo encantado, ¿no?, de participar en todas las veces que me inviten y bueno, siempre que se pueda dar un aporte a las ideas de la libertad, yo estoy más que dispuesto. Súper, pues vamos. Sí. Adelante, estimado Alejandro. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Aldo. Bueno, la primera pregunta que nos surge con respecto a este tema es, ¿qué es el impuesto único? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podría ser? Sí, vamos a ver, de hecho, un poco en un antecedente histórico, que ya el afamado filósofo John Locke, que, pues bueno, traza muchas de las ideas de la libertad que se van a diferir, ¿no? Sobre todo más o menos de tipo liberal clásico. Digamos, John Locke es el primero que utiliza un concepto en el que nada más se utiliza un solo impuesto para poder tributar de alguna forma al Estado, ¿no? Que pues no sea así tan engorroso. Él veía, en esa época todavía había bastantes monarquías y pues él veía que pues las monarquías cobraban así por diferentes factores, ¿no? Entonces dice, bueno, para simplificar entonces todo esto podemos simplemente cobrar por
todas las extensiones de tierra, cuánto produce cada una de las extensiones de tierra, los dueños de estos pues tienen que pagar dependiendo de la producción de esa extensión de tierra, ¿no? Él habla así de un solo impuesto, pero pues bueno, se va modernizando el término, da mucha curiosidad. Otra cosa, que el que pone el concepto moderno del flat tax, de hecho es un militar, ¿no? De hecho, suena raro, ¿no? Porque pues más bien nos esperaríamos que fuera un liberal, un libertario, no sé, no, alguien más afín a estas ideas, pero no, es justamente un militar. Jean-Pierre, me van a disculpar con el demás nombre, no lo tengo ahorita, pero viene ahí citado en el artículo del impuesto único. Justamente este militar es el que plasma la idea de hacer un solo impuesto, ahora sí al ingreso, ¿no? John Locke lo hacía con respecto a la producción que tenía la tierra, y luego este militar lo hace con respecto al ingreso para poder tributar de manera bastante sencilla. Ya después, pues ya más centrados al siglo XX, pues ya vamos a encontrar mucha más teoría de todo esto, pero pues bueno, los pioneros van siendo ellos. Y ahora, la definición del flat tax como tal, o impuesto único o impuesto plano, lo vamos a definir como un solo impuesto por el ingreso de las personas. Hay otra definición que pues se utiliza en tres partes, que es tanto en el ingreso de las personas, el ingreso de las empresas y en el ingreso de capital de las empresas. Con ingreso de capital defino que se está refiriendo a los bonos y a las acciones de las empresas tal cual, ¿no? Con eso se entiende con ganancias de capital. Y bueno, digamos, esto sería a grandes rasgos, digamos así, de manera muy resumida, lo que sería el flat tax, ¿no? Encontrar una manera simplificada de cobrar un solo impuesto al ingreso, ya sea de las empresas o de las personas, digamos, más bien de ambas, ¿no? Eso sería en resumen. Ah, perfecto, muy buena explicación. Sí, porque, bueno, el tema de los impuestos es controversial, es complejo, pero, porque, bueno, pero al final todo el mundo dice que hay que son una carga impositiva, y pues siempre el debate se define entre es que hay que pagarlos o no hay que pagarlos, o sí hay que pagarlos, pero es muy excesivo. Y con este tema del flat tax nos está abriendo una alternativa para un esquema tributario más eficiente. Pero también otra pregunta que surge es, ¿sería un impuesto universal o sería por ejemplo, o sea, 10% para todo el consumo y lo empresarial, o sería un impuesto plano para las empresas, un impuesto plano para el consumo, un impuesto plano para la producción, o cómo sería el esquema? Bueno, hay que comenzar relatando un poquito que tal cual, en los países que han aplicado el impuesto único no han bajado un solo impuesto, o sea, no, como quisiéramos, ¿no? Que fuera nada más así una tarjetita en la que tú pusieras tu ingreso y abajo pusieras el desglose del impuesto y ya lo entregaras y ya pagaras, y así fácil y sencillo, ¿no? Yo creo que sería el sueño de todos, ya librarte del Estado así lo más rápido posible, porque vas aquí al SAT y estas horas, ¿no? Pero digamos, eh, el caso es que teóricamente, pues sí se tendría que tomar en cuenta como un solo impuesto universal, una sola tasa hacia tanto empresas como personas. Pero pues bueno, digamos, en todos los países se ha aplicado diferentes tasas a las empresas y a las personas. Comúnmente se tiene más consideración hacia los individuos que menos ganan en la sociedad. Esto es bastante común en todos los países donde se ha aplicado, ¿no? Por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong, de hecho, tiene un mínimo en el que las personas no pagan impuestos. Y de hecho, se hizo un estudio que también viene relatado en el artículo, en el cual se toman en cuenta cuánto le queda a las personas de su ingreso después de pagar impuestos por país. Digamos, se toma en cuenta los rangos de las familias y todo esto. Y Hong Kong resulta que las personas después de impuestos se quedan con el 95.7% de sus ingresos, ¿no? Las familias. Entonces, es un ingreso bastante alto, que por supuesto de que se puede disponer.
y no, digamos, tienen consideración a los que menos ganan, pero pues realmente los que más ganan no les cobran un impuesto tan alto. Hong Kong, de hecho, es el pionero, es el primer país en el que se da, bueno, no es país, es un estado autónomo por definición, por desgracia, pero pues bueno, este estado autónomo, a final de cuentas, pues tiene el impuesto único y es opcional. Digamos, empezó de manera opcional para las empresas en el año de 1947, por ejemplo, con el 15%, ¿no? Pero era opcional, igual la empresa que quisiera pagar todo el impuesto desglosado, así el monstruote que nos enseñan así en cuanto a los desgloses de impuestos, también lo podían hacer, que por supuesto casi nadie lo prefería. Esto abrió muchas inversiones a la isla, nadie había abierto así este tipo digamos, de registro de impuestos tan bueno, tan sencillo, pues se pudiera pagar nada más poniendo cuál es el ingreso y desglosando el 15% para las empresas, ¿no? Y digamos, y ya para los individuos, pues ya va cambiando dependiendo cuánto ganan. A final de cuentas, no hay ni un caso en el que nos deshagamos del impuesto progresivo, ¿no? A final de cuentas, hay un límite en el que las familias que ganan por debajo, pues les cobran menos. Esto también se da en Estonia, por ejemplo. Estonia ya el caso es un poco más complejo y de hecho, conforme yo de hecho en el artículo traté de ponerlos conforme al tipo de impuesto más sencillo de pagar al más complejo. El más sencillo, pues de hecho es el de Hong Kong, ¿no? Que, pues, que tiene pocas limitaciones y así, y de ahí nos saltamos al de Estonia. Y ya con Estonia ya vamos a ver que ya hay 7 veces más impuestos, ¿no? Entonces ya vemos que la simpleza termina con Hong Kong y ya se va volviendo un poquito más grande. Ahora, ahorita yo creo vamos a entrar más al tema, entrando país por país, sobre todo el caso de Estonia, que ha sido un caso de éxito grande, pero me quiero enfocar un poquito en lo que dijiste de que pues puede ser un impuesto al consumo, porque esa propuesta también existe. De hecho, yo tengo la propuesta del Partido Republicano, que también cito ahí en el artículo, donde, pues bueno, se está dando a conocer que es un impuesto hacia el consumo, ¿no? Es decir, ahora todo el impuesto lo va a tener que hacer, o lo va a tener que desglosar la empresa cuando las personas vayan y paguen por ese producto y ya ahí se le va a aumentar el impuesto que tenga que llevar dicho producto, ¿no? A Rothbard no le gustaba nada esto, hay que decirlo. Rothbard, yo no encontré ninguna crítica fuerte de Rothbard hacia el impuesto único al ingreso, pero sí hay una crítica muy fuerte de Rothbard hacia el consumo, ¿no? Porque dice que prácticamente es pagar para vivir. Igual yo no creo que sea una mala propuesta porque es pagar impuestos de una manera mucho más sencilla de lo que lo hacemos el día de hoy, ¿no? Y digamos, también tenemos en México Arturo Dam, que también tiene esta misma propuesta y de hecho tiene conferencias así donde sale con políticos del PAN y todo esto, donde de hecho él está ofreciendo o él está explicando cuál sería o cómo sería el esquema del impuesto único derivado del consumo, es decir, de todos los productos que vayamos comprando, ahí se va a pagar el impuesto y ya no de tu ingreso, ¿no? De todas formas, pues bueno, es otra forma de verlo. A mí me parecen dos formas más sencillas de aplicar el pago de impuestos. Eh, si se me permite dar algún comentario, ¿no? El problema es que la estadística que utilizan los países, de hecho, pues es utilizada mucho para manipular. Muy fácilmente puede ser utilizada para de hecho, que el gobierno meta mano. Por eso le agrada que el cálculo sea tan engorroso, y me explico. Hubo una época en la que cuando Hong Kong todavía era colonia inglesa, el presidente de Hong Kong, me tengo que disculpar, los nombres chinos se me dificultan un poquito, no me acuerdo ahorita del nombre, pero se puede encontrar en una conferencia de Miguel Anzo Bastos, ¿no? Donde está hablando de la Escuela Austriaca de Economía, así se titula la conferencia, por si se la quiere buscar. Y él habla justamente de este presidente que prohibió las estadísticas en Hong Kong. ¿Por qué? Porque eso significaba que iban a comparar las estadísticas, el crecimiento de Hong Kong con respecto a otras provincias que eran de la colonia inglesa, y si Hong Kong era el que menos crecimiento tenía, entonces el gobierno inglés iba a llegar a intervenir a Hong Kong, y eso es lo que no quería el presidente, ¿no? Lo que quería es que se mantuvieran muy fuera de su política. Entonces vamos a ver cómo un poquito la estadística que utiliza el gobierno es usada para que el gobierno pueda meter mano después. Esto también viene descrito en Camino de Servidumbre de Hayek, ¿no? Y por supuesto, él lo relata mucho mejor que yo. Pero pues bueno, más o menos va sobre este asunto.
la estadística que utiliza el gobierno es un medio para manipular muy fácilmente y esto se ve un poquito de esta forma, ¿no? Digamos, entonces, para quitar tanta estadística que tiene que utilizar el gobierno con diferentes impuestos, porque tiene el impuesto, el IEPS, y tiene también diferentes, para cada artículo diferente tiene distintas tasas de arancel, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de estadísticas que tiene que sacar de cada uno, y entonces dice, no, bueno, en este sector no estamos ganando tanto, no está habiendo la suficiente producción, entonces hay que subsidiarlo, o en este otro no está habiendo la suficiente producción, hay que bajarle el impuesto, y así se está moviendo el gobierno, ¿no? Con estas estadísticas donde supuestamente él encuentra desigualdad y va y mete mano y lo que hace es que todo lo empeora, ¿no? Esto por supuesto también lo detalla Calle. Y bueno, con esto espero haber contestado un poquito lo que me mencionabas, Alejandro. Sí, claro que sí, y sí es interesante el hecho de que pues ya hay naciones que están haciendo que están llevando a cabo este tema del impuesto único. Y también ahora que estamos tocando asuntos de naciones, de acuerdo con las estadísticas, aquí en México, una persona física paga entre el 14 y el 35% de sus ingresos en impuesto, y a las personas morales se les cobra un 30% y entre diversos impuestos, pero el más representativo es el IVA, que representa el 16% del impuesto que paga la persona, y es el famoso impuesto al valor agregado. Y cuando una pregunta que surge cuando yo estuve diciendo, no, pues es que se propondría un impuesto único, la gente pues dice, ok, es impuesto único, es un impuesto único, entonces significa que van a quitar impuestos, y ok, me quitan esos impuestos de que ya no voy a pagar X o Y impuestos, pero al final del día, para subsanar que ya no van a haber tanto impuesto, pues va a ser un impuesto excesivamente grande. Entonces, la pregunta que surge es, o sea, ¿no sería muy grande el impuesto único para cubrir los ingresos fiscales que habría que cubrir una vez que exista la posibilidad de que se quiten impuestos o se reduzcan algunos? Sí, claro. Bueno, vamos a utilizar un poquito la lógica de las apps de los bancos, ¿no? Cuando alguien quiere pagar diferentes servicios, se le haría muchísimo más sencillo pagar en una sola aplicación todos los servicios que tenga que pagar en un solo instante, que estar yendo a pagar en cada uno de los puestos, digamos, el servicio que tiene que pagar. No, digamos, yo por supuesto estoy totalmente a favor de que haya una reducción masiva de impuestos. Yo no, se me hace que el gasto público de México, a pesar de que no es de los más altos del mundo, ya se me hace muy ruidoso, que ya está queriendo rebasar más del 30%, ya es un gasto público un poquito alto, y pues bueno, ya con base en eso, pues también, como bien lo dices, nos van a tratar de meter un impuesto único del 30% para que pues el gobierno pues no pierda ese ingreso, ¿no? Pero digamos, entre otras cosas, lo que vamos a ver es que nosotros queremos pasar el menos tiempo posible en el SAT. No, yo odio estar en el SAT, yo odio estar haciendo cola en el SAT ahí todo el día, y son muchas las horas, son engorrosas las horas que necesitas para ir a sacar tu firma, para ir a sacar tal o cual cosa y todo esto, en vez de hacer un solo pago en el que simplemente te puedan dejar en paz. Tú haces mal un cálculo y te vas a la cárcel, o te puedes ir a la cárcel o si no es multa, ¿no? Entonces, es muy grande el riesgo de tener todos los pagos separados, y además, como lo decía antes, el cálculo que hace el gobierno pues lo usa para manipular. Entonces, el lenguaje que utiliza el gobierno de tener todo así fragmentado para poder hablar de cada una de las cosas en vez de tener que hablar todo como un conjunto, pues bueno, entonces va a ser muchísimo más fácil tener un cálculo de un solo impuesto que pagarlos todos estos. Digamos, si me preguntan a mí, yo como bien te lo decía, Alejandro, yo soy ANCAP, ¿no? Digamos, de hecho a mí el impuesto óptimo es cero, ¿no? No es pero y yo estoy totalmente a favor de que haya una reducción de impuestos tipo Hong Kong. Ahora, en los países donde se está aplicando este impuesto único, y también viene relatado ahí un poquito en el artículo, es que
al inicio ponen un impuesto que más o menos se calcula para poder sacar todo esto, en fin. Y de repente el impuesto comienza a bajar poco a poco, ¿no? Digamos, también hay algunas teorías del Estado, de depredatorias del Estado. Hay un libro de Margaret Levy que se llama The Rule and Revenue, que justamente dice que cuando el gobierno ve que ya la gente no está percibiendo suficientes ingresos como para pagar el gasto público que necesita el gobierno, entonces el gobierno agarra y baja los impuestos. Cuando ve que el pueblo está creciendo y todo esto, entonces ya aumenta los impuestos, ¿no? Y así va jugando el gobierno dependiendo de los ingresos que tenga el gobierno, porque el gobierno es depredador a final de cuentas, es su naturaleza, la naturaleza del gobierno es violenta. Pero, digamos, lo que estamos tratando de hacer es un tipo de cálculo con el que nosotros tengamos que ver menos tiempo con el gobierno, el menor tiempo posible, y si es posible llegar a un sistema como el estonio en el que los ciudadanos no conocen las oficinas de gobierno, vaya. Es una tarjetita, les dan una tarjetita, digamos, esto apareció en un, para que no parezca plagio, esto aparece en un video de México Libertario, de un emprendedor colombiano, me disculpe, no me acuerdo ahorita del nombre, pero un emprendedor colombiano que aparece con el director Víctor, ¿no? Hablando de este tema, pero el chico menciona que hay una simple tarjetita en el que tú puedes hacer absolutamente todos los trámites de gobierno desde tu casa, ¿no? Y qué más genial que eso, que tratar de evitarte todo lo que necesitas con el gobierno y todo esto, y bueno, digamos, es lo que más deseamos todos, no perder tanto tiempo. Ahí tenemos otras cosas que hacer más que pasar atendiendo a la maquinaria burocrática y pues bueno, pues queremos pasar más tiempo con nuestras familias, más tiempo produciendo, más tiempo haciendo otro tipo de cosas. Pero si me preguntan a mí si yo pudiera bajar impuestos, yo los bajo, ¿no? Al menos a un 15% a estilo Hong Kong, sin lugar a dudas. Sí, porque también hay que revisar a esto también nos lleva a que no solamente es la reducción de impuestos a un nivel óptimo, sino también el optimizar las funciones del Estado y el cómo administra dicho Estado el tema de los impuestos. Y además de eso, pues además de que el impuesto único por sí mismo no definiría por completo no sería una solución definitiva, sino también sería venir acompañada por ejemplo, la reducción burocrática. Y además de la reducción del Estado y del impuesto único para llegar a un punto óptimo, también qué otras acciones se necesitarían para complementar ese correcto funcionamiento del impuesto único en un país como México. Ay, no. Muchas gracias por hacerme esta pregunta. Esta pregunta es hermosa, es perfecta. Yo con esto me voy a tardar un ratito. A ver, digamos, porque justamente no solamente se necesita un esquema de cambio de impuestos, digamos, y al final de cuentas siguen los mismos burócratas que, digamos, atienden, tenemos todas las calles llenas de baches en México, que el servicio de salud es pésimo, que, digamos, tenemos una ineficiencia de gasto público según el estudio del BID, ¿no? Así se llama, ¿no? De ineficiencia de gasto público. México es de los países que más desperdician dinero en su burocracia, ¿no? Y de eso digamos, es espero no estarme equivocado con la cifra, pero era un 4% que se desperdiciaba del PIB, o sea, no del gasto público, sino que ya hablamos del PIB, que es una cifra bastante grande, el 4% del PIB que se desperdicia, y de eso el 2% es robo, es corrupción, ¿no? Entonces, desde nuestros políticos están alimentando, están haciendo muy ricos y todo eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre los países que realmente les está yendo muy bien con este sistema, haciendo un poquito a un lado a Rusia, que ahorita lo explico, ¿no? Y enfocándome en todos los demás casos lo que tienen es que son países más pequeños. Hay un artículo de Hans Hermann Hoppe, de los últimos de la escuela austríaca que ha habido, tiene un artículo que se llama Small is Beautiful, o sea, pequeño es más hermoso, ¿no? Es más o menos así va. Digamos que lo que nos está diciendo es que el cálculo del gobierno es bastante complejo en un país bastante grande. No se puede hacer un cálculo correcto si tenemos que, por ejemplo, en el caso de México, todas las provincias le mandan dinero al distrito y luego el distrito ve cómo lo reparte a las provincias, porque pues la gente no ve qué es lo que le está pasando a su dinero. Hay una triangulación del dinero
donde como no sabes dónde quedó, pues realmente no te importa estar revisando tanto qué es lo que están haciendo con tus impuestos, ¿no? Entonces, esto es un tema importante, porque Hong Kong es un estado muy chiquito, y es autónomo, ¿no? Entonces, todo su cálculo lo hace en un territorio muy chiquito, y por lo tanto puede hacer un cálculo de impuestos más eficiente que podría hacer México. ¿No? En este caso, pues, la gente ve en lo que se está usando su dinero. Al ser un territorio pequeño, es inevitable que la gente no vea en qué se está usando su dinero y por lo tanto puede reclamar. De ahí viene mucho de esto. La gente puede reclamar lo que no ve que se está usando con su dinero. También hay un debate donde está Milton Friedman, ¿no? En la escuela de Chicago, ya, bueno, en su programa Libres para Elegir, está debatiendo así con una señora y pues la señora le dice, ¿cómo es posible que usted diga que la reducción del Estado crea más riqueza si Singapur con tanto Estado es un país muy rico? Y entonces Milton Friedman le dice, sí, pero porque un país más pequeño, un Estado grande en un país más pequeño causa mucho menos daño, ¿no? Y justamente se basa en estos mismos principios, por eso pues es que se explica un poquito también por qué Singapur va un poquito a la cabeza. Decir que Singapur es duro con sus leyes, con la gente, pero en sus leyes del mercado es muy libre, ¿eh? Esto también hay que tomarlo en cuenta, por ahí con algunas excepciones, pero el mercado de Singapur es mucho más libre que el de México, el mercado de capital es mucho más libre que el de México, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Ahora, digamos, también tenemos el caso de Letonia y Lituania, ¿no? Que también son países pequeños a los que les ha ido muy bien. Y bueno, pues vamos a ver así en todos los diferentes países que se están tratando el artículo, pues son países pequeños, con las únicas excepciones de Ucrania y Rusia. Ahora, hay algo que pasó en Rusia, ¿no? Y es algo que me encantaría que en algún momento pasara en México. Cuando Rusia, bueno, cuando se cae el muro de Berlín, se deshace la Unión Soviética, todos los estados de Rusia tienen permitido poner sus propios tipos de impuestos y todos los estados compiten contra todos, ¿no? Entonces, esto ya es un paso importante, porque hubo un tiempo en que Rusia se abrió hacia la libertad de una competencia digamos, de impuestos, como lo hace Estados Unidos. Hay un pequeño lapso hasta que ya los siguientes presidentes, digamos, el más representativo, Putin, ya homogeneiza otra vez todo Rusia, ¿no? Pues bueno, él era miembro de la KGB, ¿no? A final de cuentas, pues más o menos se entiende por dónde va su idea. Pero bueno, hubo un momento donde en Rusia pasó todo esto y después de esta competencia, entonces a los gobernantes rusos no les quedó de otra que poner un impuesto bastante simple para que no tuvieran que estar cambiando todos los estados, digamos, de toda su configuración, simplemente hacer un impuesto así. Hay muchas excepciones, hay que decirlo, hay muchas excepciones en Rusia, hay impuestos más altos que otros, es mucho menos simple que el de Lituania, infinitamente menos simple que el de Hong Kong, ¿no? Por supuesto, pero es más simple que el de México, eso sin duda. El de Rusia es un impuesto muy simple porque pues más o menos se va acercando a este esquema de impuesto único. Eh, y digamos, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, también Estados Unidos, a pesar de tener una burocracia bastante grande, tiene éxito porque entre los estados compiten entre ellos. Por ejemplo, cada estado es encargado de pagar su propia deuda, no se le pasa la deuda a la federación y que ya la federación haga ahí lo que quiera, no, o sea, realmente cada estado es encargado de pagar su propia deuda, los estados compiten, de hecho, con impuestos. Y un dato interesante, hay un estado chiquitito que se llama Delaware. Nadie le pone atención, ¿no? Nada más sabemos que aparece en el nombre de un refresco, de ese de Delaware Punch, pero o sea, resulta que es el tercer estado más rico de Estados Unidos y ya está casi alcanzando a Nueva York. Un estado chiquito, y ¿qué es que igual la diferencia de todo lo demás? Es el único estado de Estados Unidos que es considerado un paraíso fiscal. No, se pagan mucho menos impuestos que en todo el país y bueno, le están llegando mucha inversión en Delaware y a la gente le está yendo muy bien ahí, ¿no? Pero pues entonces vamos a ver que vamos al mismo caso. Eso sucede porque el cálculo que están haciendo los estados en Estados Unidos es pequeño, porque pues, se concentran nada más en su estado. Digamos, y de alguna forma ese cálculo es un poquito más fácil de hacer que el cálculo que se tiene que hacer en toda una federación en el que se triangula todo eso. Entonces, para ya contestar la pregunta, y disculpa por alargarme tanto, para contestar la pregunta es lo que tenemos que hacer es que los estados tienen que competir con cuál va a ser el tipo de burocracia que van a manejar, cuál es el tipo de impuestos que va a poner cada estado, cuál es el tipo de incentivos que van a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los estados tienen que ser autónomos para que puedan competir unos con otros y entonces ya puede haber
una forma, la gente empezando a ver en qué se utilizan sus impuestos, ya puede empezar a reclamar que se quite la burocracia, ¿no? Digamos, yo no puedo hablar desde un foro de debate, decir, no, es que la burocracia se quita así, así, porque realmente la burocracia únicamente se va a quitar hasta que el pueblo pida menos burocracia. El problema es que cada vez pedimos más. ¿Cuánta gente no aplaudió que AMLO subió el salario mínimo, por ejemplo? La gente que no sabe que causa más desempleo, ¿no? O sea, o sea, sin malas intenciones, la gente pide más burocracia, ¿no? No se da cuenta, por supuesto. Yo mismo era muy afín a ideas socialistas, ¿no? Yo decía, no, ¿por qué el gobierno no nos paga todo gratis, la universidad y todo? Y yo no me ponía a pensar de dónde iba a salir el dinero, ¿no? Para mí el gobierno tenía que pagar todo. Entonces, bajo ese pensamiento no nos damos cuenta de que lo que le estamos pidiendo al gobierno es que crezca su burocracia, crezca su gasto público, que nos amarre cada vez más y digamos, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero esa sería mi propuesta, que los estados fueran autónomos, una vez la gente empezando a ver en qué se ocupa su dinero, va a pedir menos burocracia, eso sin duda, eso es casi histórico. Sí, entonces, Excelente. además de ello, sería un impuesto único y mayor autonomía entre los estados, es decir, una visión palpable del federalismo. Exacto, pero exacto, pero bueno, un poquito del espíritu randiano de decir que de los Estados Confederados, ¿no? En Rand era fanática de los Estados Confederados, le encantaba esa constitución de 2 enmiendas nada más, pero pues cada estado se encargaba de su riqueza, ¿no? Entonces sí, eso es a lo que me refería, exactamente el federalismo, así tal cual en su esplendor más puro, ¿no? En lo que se pueda. En México se supone que estamos en federalismo, pero no es cierto. El único impuesto del que se encarga cada estado es el impuesto sobre nómina, que es insignificante realmente con la cantidad de impuestos que paga cada empresa y cada persona. Ahora sí, ya. ¿Me toca? Que no quiero interrumpir. Muchas gracias, No, no, Aldo. no. Excelente exposición y la verdad bastante nutrida la información que nos compartes, que creo que quedó mucho más claro de qué va este tema del impuesto único, porque sí hay todavía algunas dudas. De hecho, pues los invitamos a los que nos estén viendo a que hagan sus preguntas para que en este momento se las estaremos haciendo a Aldo. Y por aquí la primera pregunta que surge es por parte del Jure, que pregunta, ¿quién define el porcentaje del impuesto único, el Estado, el mercado o cómo se definiría? Que pues más o menos ya lo explicaste, pero igual No, comentarlo. sí, es totalmente válido, ¿no? Digamos, hay que entender que el Estado tiene un inicio violento. Esto se encuentra desde Franz Oppenheimer en su libro Der State o El Estado, ¿no? Describe cómo todo el inicio de los Estados fue violento, ¿no? Ibn Khaldun también tiene un libro que se llama Historia Universal, explicando desde el mundo árabe cómo todos los estados nacieron de la violencia. O sea, esto lo podemos ver en muchos libros más, ¿no? O sea, no son pocos, son muchos, ¿no? Pero para no alargarme tanto. Ahora, teniendo en cuenta este punto, el Estado es violento, el Estado nace de la violencia, digamos, yo veo totalmente inmoral que sea el Estado el encargado de decirnos cuánto nos queda en el bolsillo, ¿no? Esto lo digo desde mi parte más anarcocapitalista que tengo, es mi filosofía. El Estado no es quien para poder decirnos cuánto me queda a mí en el bolsillo, fijémonos en eso, ¿no? Él es el que define cuánta es la riqueza que nos puede quitar, cuánto es la riqueza con la que nosotros podemos trabajar. Pero el problema es la gente quiere Estado. Esto también lo trata Hayek en sus libros de Fundamentos de la Libertad, que son 3 tomos. Tomo 1 y 2 se la pasa atacando todo el tiempo al Estado. En el tomo 3 dice, pero la gente quiere Estado, ¿no? O sea, entonces teniendo en cuenta que la gente va a pedir Estado, hagamos lo que hagamos, no quiero hacer digamos, de alguna forma una opinión muy sesgada hacia un lado religioso. Pero para que quede claro el punto, nada más, es solamente para aclarar el punto, digamos, en la Biblia, en Samuel 8, pues podemos ver cómo Dios, va Samuel con Dios y Dios le dice a Samuel, ¿no?
bueno, más bien Samuel le dice a Dios que los judíos quieren rey, porque ven que todos los demás pueblos tienen rey, entonces los judíos quieren rey, y Dios le responde, ¿sabes qué? Si ellos quieren rey, van a tener que soportar que entonces el rey le dé lo mejor a sus amigos, que esclavice a tus hijos, que cree armas con los cuales te va a atacar a ti si tú intentas hacerle algo a él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente nos describe toda la imagen del Estado, y aún así los judíos quisieron rey, ¿no? Pese a las advertencias de Dios. Pues bueno, algo similar podemos ver. El liberal, el libertario, está todo el tiempo diciendo cuál malo es el Estado, ¿no? Digamos, cuál pesado es el Estado y cuál depredador es el Estado. Eh, Sin embargo, pues la gente quiere Estado. Entonces, digamos, ya sé que estoy dando muchas vueltas, pero ya voy con el punto. Digamos, el punto es el siguiente. Al querer la gente Estado y al reconocer que el Estado es un depredador nato, digamos, juntamos las dos y es el Estado el que tiene que definir el impuesto. No hay forma en que el mercado, en estos tiempos en que la gente pide Estado para todo, digamos, para todas las soluciones pedimos Estado, no cabe, no hay una cabida en la cual el mercado sea que pueda determinar el impuesto, que eso es lo que a mí me encantaría, ¿no? Digamos, hace poquito presentamos un libro que es el del Estado Libre Islandés, donde pues de hecho hubo un Estado anárquico islandés con algunas instituciones, con ayuda de un poco de la iglesia, que viene ahí relatado en el libro, para quien guste leerlo, está maravilloso. Pues bueno, digamos, en esos casos de anarquía, por supuesto, digamos, el impuesto nada más se daba un 1% a la iglesia, que digamos, después se repartía hacia todos los habitantes, y de ahí no había otro impuesto, digamos, todo lo demás, pues ya lo demás lo configuraba el propio mercado de los islandeses, y era un país muy próspero, ¿no? Para tenerlo en cuenta. ¿Qué más quisiera yo que decirles que hay una solución en la que el mercado puede poner el impuesto, pero realmente no la hay? Igual como le estaba mencionando el libro de Margaret Levy, el de Rule and Revenue, de cómo el Estado, dependiendo a su conveniencia, mueve los impuestos, pues bueno, es su naturaleza, ¿no? Es ver su propia sobrevivencia, y a final de cuentas, pues el Estado es el monopolio de la violencia y la va a usar porque se la dimos, ¿no? Desgraciadamente se la dimos, y cada vez se la hicimos más grande. Interesante cómo haces tus planteamientos también desde muy del ANCAP, que bueno, en lo personal yo soy más minarquista, pero prácticamente decimos que todos los minarquistas a largo plazo somos anarcocapitalistas, porque finalmente sí entendemos que el mal que puede ser el Estado, ¿no? O sea, que como empieza a tener estas facultades, es como este monstruo que le das poquito y ya de repente se convierte en el que te está aplastando, ¿no? Entonces, interesante las referencias que nos das por ahí para que las tomen en cuenta si quieren tener algo de lectura, y ya dio varios libros que pudieran empezar a leer para comprender un poquito más esta postura o este postulado que se hace desde el liberalismo. Y bueno, Aldo, por aquí creo que ya no hay más preguntas, que no nos han mandado más preguntas, pero igual a mí me gustaría que nos compartieras un poco acerca, pues, de un mensaje que les pudieras dejar a las personas que todavía tienen estas dudas, que, como tú bien dices, gente que todavía tiene este pensamiento de que el gobierno debe hacerse cargo de nosotros, de que el gobierno debe darnos cosas gratis, sobre todo la gente joven. ¿Cómo llegaste tú a entender el liberalismo para que salieras de este adoctrinamiento? Porque al final de cuentas esto es lo que es, un adoctrinamiento, el que nos hacen creer que el Estado es papá y que debe de cuidar de los pobres individuos. Entonces, pues que les compartas un mensaje, y sobre todo a los más jóvenes, y pues adelante, Aldo. Sí, claro, digamos, si de alguna forma queremos llegar a un planteamiento, digamos, en el que el Estado no sé, que se haga cargo, es que tenemos que ver qué es lo que ha hecho el sector privado con todos estos métodos públicos, de alguna forma, ¿no? Digamos, me aterrizo a la idea. Ahora, el caso es el siguiente. Schumpeter tiene un artículo en el que él habla del feudalismo, de varios, digamos, está hablando así de las instituciones que había en el feudalismo y todo esto, pero en una de las conclusiones que pone que no hay ningún bien que actualmente o servicio que esté
proveyendo el Estado que no haya proveído antes el sector privado. No hay ninguno, ¿no? Y digamos, inclusive, fíjense que luego hay planteamientos donde tenemos la cabeza muy, muy cerrada, y esto pasó incluso entre economistas de primer nivel. O sea, digamos, en algún momento se planteaba qué pasaría, o más bien, cuál sería la forma correcta en que le va a cobrar, digamos, porque están hablando así de los faros y eso, y digamos, cómo se cobra de alguna forma la cuota del faro por cada barco que va pasando, ¿no? Porque es muy difícil, porque la luz puede llegar muy lejos. Simplemente puede pasar un barco que paga su cuota, digamos, supongamos que por una vía electrónica paga su cuota, se extiende la luz muy lejos y entonces ya otro barco aprovecha y pasa también, ¿no? Aprovechando la luz del faro, y entonces el otro barco ya no pagó y sería muy difícil ir a cobrar a ese barco que va hasta allá. O digamos, había mucho de este tipo de planteamientos y dicen, bueno, es que esto es imposible, entonces los faros siempre tienen que ser propiedad pública y han sido siempre propiedad pública. Este era un debate muy, muy, muy importante en Estados Unidos y en Inglaterra, hasta que salió una persona, no, interesantísimo, por cierto, este economista que se llama Ronald Coase, ¿no? Es el economista más rentable que existe. Escribió 2 artículos para ganar el premio Nobel, nada más, 2 artículos, y con eso ganó el premio Nobel de Economía. Imagínense el nivel de rentabilidad por página. Yo creo que ningún economista nunca antes había ganado por una página escrita como lo hizo Ronald Coase. Pero uno de esos artículos está tratando, de hecho, de definir cómo cobran, de hecho, los faros a los barcos, ¿no? Y se da cuenta que todos los faros en Inglaterra eran privados, ninguno era público. Todos los economistas profesionales daban por hecho que el faro tenía que ser un bien público. O sea, ya era por autonomacia, sin siquiera irlo a revisar, sin nada. Simplemente, pues ellos medio analizaban ahí lo que veían y con eso lo dedujeron. Y pues Ronald Coase, ¿no? Él se dio cuenta, hizo la investigación, se dio cuenta que todo era privado, y lo importante aquí era que pues cada vez que llegaban al puerto los barcos, ahí se le cobraba la cuota, así de fácil, y eso no se le ocurrió a ningún economista, ¿no? A los geniales cabezas economistas que tenemos haciendo sus planteamientos matemáticos más diversos no pudieron resolver algo tan sencillo, ¿no? Entonces, esto es importante, ver cómo el sector privado resuelve de mucha mejor manera cualquier cosa que quiera proveer el Estado, todo. O sea, todo lo que se nos pueda ocurrir lo provee mejor el sector privado. Y no solo eso, lo que atrae el sector público diciendo que es para el bien de su pueblo, muchas veces lo usa para manipular. Digamos, tenemos el caso del libro de Lewis Mumford, que es de la maquinaria, perdón, El mito de la máquina, se llama el libro, y digamos, en este también se está planteando cómo de una manera histórica, toca muchos temas muy buenos. Yo nada más me voy a centrar en un tema muy chiquito que se trata ahí, yo recomiendo mucho leerlo. Toco un tema muy chiquito que es el hecho de que antes todas las centrales eléctricas eran privadas, todas, o sea, no había ninguna. El Estado, por decreto, por decir que a toda la demás gente le va a repartir electricidad, tomó todas las centrales eléctricas, y entonces ahora él tiene la forma de manipular. ¿Quién se atreve a hacer una manifestación contra el Estado si le van a quitar la luz 3 días, ¿no? Digamos, muy difícilmente alguien va a hacer algo contra el Estado, y digamos, esto pues no es paranoico, porque de hecho pasó hace poquito en Cuba, ¿no? Hace poquito empezaron así a marchar con el grito de libertad en Cuba. ¿Y qué hizo Díaz-Canel? Les quitó el Internet a todos, porque el Internet es de hecho propiedad del Estado en Cuba. Les quita el Internet a todos y se dejaron de organizar para las marchas. Y así deshizo las marchas, simple y sencillamente quitándoles un recurso del que se apropió un Estado. Entonces, el Estado más bien se apropia de los recursos para manipular y para tener más poder, ¿no? Que esa es su naturaleza, no es otra. No para hacernos la vida más fácil. Entonces, bajo estos requerimientos, bajo ver que realmente el sector privado es mucho mejor repartiendo cualquier bien, cualquier servicio, pues bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que el sector privado pues es mucho mejor en cualquier caso que se quiera analizar, ¿no? Y digamos, el impuesto único puede ayudar un poquito a que, simplificando el tipo de impuesto, porque nadie sabe realmente cuánto impuesto paga, porque no solamente es el ISR, también es el IVA de todo lo que compras, también es el IEPS de todo lo que compras, digamos, de la gasolina, del alcohol, también son los permisos del carro. Es muy difícil sacar el cálculo, si te pones a hacer así todo el cálculo de cuántos impuestos terminas pagando al año, si terminas haciendo así todo tu desglose correcto, ¿no? Entonces,
solamente dándose cuenta a la gente de cuánto es lo que paga y en qué se ocupan sus impuestos, es cuando van a pedir que entonces se reduzcan estos, como pasó en Suiza. En Suiza se han hecho referéndums en el que piden que se solicita de repente que a lo mejor se le cobre impuestos a los más ricos y todos los suizos dicen no. Eso es desigualdad ante la ley y los suizos en eso están muy, muy bien preparados. Buenísimo, estuvo muy buena esta referencia a estos últimos comentarios y totalmente de acuerdo contigo. De verdad que eh, a veces es bien absurdo cómo las personas requerimos o queremos creer que necesitamos del Estado que regule todo, que prohíba todo, eh, que controle todo y no sabemos que en realidad eso lo que estamos haciendo es nos estamos poniendo la bota en el cuello cada vez más. Una nota curiosa que leí el otro día que se me hizo un absurdo de un cantante, que igual no voy a decir el nombre, por ahí busquen la nota, pero está pidiendo que prohíban que pongan el reggaetón en lugares como cafeterías o lugares así. Y dices, o sea, ¿cómo le quieres dar facultad al gobierno de que pongan música? O sea, nada más porque a ti no te gusta ese género, o sea, así a ese nivel de absurdo estamos y lo ves como desde un punto de vista de, se supone que es un músico que pues no, ya lleva años, ¿cómo cabe en su mente que necesita que el gobierno prohíba o imponga algo, ¿no? Pero así como ese ejemplo, hay un montón más y justo como lo menciona Aldo, necesitamos estar bien informados, gente, porque de verdad esto, el ejemplo que pone de un Cuba es una realidad. Cuando tú le das el poder absoluto al gobierno, el gobierno te castiga con racionándote la luz, la comida, el internet, todos los servicios básicos que ahorita nosotros todavía gozamos, en algún momento ya no van a estar bajo nuestra elección de lo que del servicio que queramos elegir, sino lo que el gobierno quiera proveer. Entonces, nada en esta vida es gratis, nada de lo que dice que el gobierno va a dar es gratuito, no se vayan con esa finta. Y pues muchísimas gracias de nuevo, Aldo, Alejandro, también muchas gracias por la moderación y a El Futuro Libertario por la invitación. Aldo, no sé si antes de despedirnos y pasarle la palabra a Alejandro, quieras compartir tus redes sociales para que te sigan, tus artículos o tu trabajo, dónde te pueden encontrar. Sí, claro. Yo en Facebook estoy como Aldo Salcedo. Yo ahí publico muchas cosas. Publico también los artículos que voy creando para el Partido México Libertario, ¿no? Pero bueno, tengo un pequeño canal en YouTube que se llama Mundo Libre. Tiene apenas 100 suscriptores, no es muy pequeño, pero pues bueno, ahí también de repente voy subiendo un poquito de material, digamos, hablando un poquito de economía digamos, para el que quiera informarse un poquito en otras redes alternativas, ¿no? Se No, llama Mundo buenísimo. Libre. Mundo Libre, síganlo, porque pues, muy buena explicación, Aldo. Eso se necesita, personas que puedan aterrizar la información de forma clara. De nuevo, mil gracias y te regreso los micrófonos, Alejandro. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Majo. Pues bueno, con esto damos por terminado este capítulo, un capítulo más del conversatorio del Futuro es Libertario. Muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias, Majo. Muchas gracias a todos ustedes que hacen esto posible. Y pues muchas gracias por su apoyo. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estamos como Partido Libertario MX. También no olviden en contactarnos para conseguir nuestra meta para registrarnos como Asociación Política Nacional. Y recuerden que el futuro es libertario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Pero... Ser libertario no implica ningún compromiso moral sustantivo, es decir, no es ningún pacto, promesa o guía religiosa. El liberalismo es esencialmente una doctrina política que trata
sobre la naturaleza de los seres humanos, la sociedad humana y el tipo de sociedad que es más propicio para el florecimiento y desarrollo. Los libertarios creen que lo más importante en la vida es el florecimiento humano de cada individuo, como cada quien persigue y logra su propia felicidad, en pocas palabras. También argumenta que los seres humanos en última instancia son autónomos y autodefinidos, por lo que escogen para sí individualmente. Y ese tipo de orden social es el más propicio para la más amplia gama de florecimiento humano. Es uno en el que el papel del gobierno va del mínimo a cero. Para ser un libertario consistente, debes apoyar el libre mercado, el libre empleo, la migración de personas. Hay que apoyar la libertad de expresión, de autodeterminación y apoyar la reducción de la intervención del gobierno en todas las áreas de la acción humana legítima y solidarizarnos con las víctimas de la violencia por parte de cualquier órgano gubernamental.